Hola, mi nombre es Giovanni Chumacero. Hoy hablaré sobre el envejecimiento de la población en Latinoamérica a lo largo del tiempo a futuro. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita para más contenido similar. Latinoamérica y el Caribe envejecen a un ritmo mayor que los países desarrollados, y un cuarto de la población de la región tendrá más de 60 años a mediados del siglo XXI. Se calcula que la población mayor a 60, que actualmente es de aproximadamente 65 millones de habitantes, un 10% de la población total de Latinoamérica, se triplique y llegue a los 187 millones en el 2050. Esa cifra representa un 25% de la población total, es decir, la misma proporción que se observa actualmente en los países desarrollados. Los países con mayores tasas de población mayor a 60 en el 2050 serán República Dominicana 39,2%, Puerto Rico 31,5%, Chile 30,3%, Costa Rica 29,8% y Brasil 29,0%. Por el contrario, Guatemala solo tendrá un 11,7% de personas mayores de 60 años, mientras que se calcula que en Bolivia, Haití y Paraguay las tasas serán de 14,8%, el 15,3% y el 17,5% respectivamente. En relación a los mayores de 80 años en la región, se estima que en el 2050 representarán el 5,5% de la población total, frente a un 1,6% actualmente. En Europa, mayores de 80 años serán el 9,3%, más del doble del 4,4% de hoy en día. A continuación, la evolución de la población de algunos países de Latinoamérica entre 2020 a 2050. Argentina, 2020, 45 millones de habitantes, población mayoritaria entre 5 a 40 años. 2035, 51 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 20 a 60 años. 2050, 55 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 30 a 70 años. Bolivia, 2020, 11 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 0 a 30 años. 2035, 13 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 10 a 40 años. 2050, 15 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 20 y 50 años. Brasil, 2020, 215 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 15 a 45 años. 2035, 233 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 25 y 55 años. 2050, 238 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 45 a 70 años. Chile, 2020, 18 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 25 a 50 años. 2035, 20 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 35 y 60 años. 2050, 21 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 45 a 70 años. Colombia, 2020, 50 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 15 y 40 años. 2035, 54 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 25 a 50 años. 2050, 54 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 40 a 65 años. Costa Rica, 2020, 5 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 20 y 45 años. 2035, 5 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 35 a 55 años. 2050, 5 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 50 a 70 años. México, 2020, 134 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 10 a 35 años. 2035, 153 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 15 a 40 años. 2050, 163 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 30 a 55 años. Panamá, 2020, 4 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 0 a 30 años. 2035, 5 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 10 a 40 años. 2050, 5 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 20 a 50 años. Perú, 2020, 33 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 5 a 30 años. 2035, 38 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 15 a 45 años. 2050, 41 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 30 a 60 años.
República Dominicana, 2020, 11 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 0 a 25 años. 2035, 12 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 10 a 35 años. 2050, 13 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 15 a 40 años. Uruguay, 2020, 3 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 15 y 35 años. 2035, 3 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 30 a 55 años. 2050, 3 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 40 a 65 años. Venezuela, 2020, 33 millones de habitantes, población mayoritaria entre 5 a 30 años. 2035, 38 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 20 a 45 años. 2050, 41 millones de habitantes, población mayoritaria entre los 30 a 60 años. Si te gustó el video, regálame un like, comparte y suscríbete. Hasta luego, Latinoamérica.